se habla de violencia, a veces se tiende a pensar, a focalizar la violencia en ciertas zonas, a pegarla a la pobreza, quizás también ciertas partes del país, ciertas partes de la capital. Sí, la violencia, como tantos temas, muchas veces implica lecturas superficiales, lugares comunes en los que nos convencemos que las realidades son tales o cuales. Para eso sería bueno establecer claramente dónde está establecida la violencia y que no necesariamente siempre, no siempre, muchas veces sí, está atada a zonas marginales. Vamos a ver en la capital, según datos oficiales, cuál es ese mapa de violencia, que seguramente se reproduzca también en otros departamentos en zonas similares. Un estudio realizado por los sociólogos Alberto Riela y Nidia Viscardi sitúa la violencia en el mapa geográfico de Montevideo dividido en seccionales. En ese sentido, concluye que en relación a la violencia contra la persona, la distribución de las seccionales que presentan niveles altos involucra una importante cantidad de barrios situados en la periferia de la ciudad, los cuales coinciden en las zonas más precarias de Montevideo. Asimismo, se observa que la mayoría de los barrios que se sitúan en la zona costera, desde el centro hacia el este, presentan niveles medios y bajos de violencia. El mapa permite, de esta manera, visualizar la conformación de una franja consolidada de barrios con altas tasas de violencia que tiende a situarse en la zona periférica, liberando al cinturón conformado por las zonas de mayor nivel socioeconómico. Según el mismo relevamiento, el 44% de la población de la ciudad de Montevideo vive en zonas de alto rango de violencia, el 29% lo hace en el rango medio y un 28% en el rango bajo. De esta manera, las tasas más altas de homicidios se concentran claramente en la periferia de la capital. Esto es lo que arroja este estudio, según los datos que escuchábamos. ¿Para ustedes esto es así? Hablando de la violencia contra la persona, ¿no? Sí. No la violencia en general. Este es un estudio, en realidad, una regionalización que se hizo para Montevideo del año 1999. Es un trabajo que ya tiene unos cuantos años. Hay una cantidad de patrones que se confirman o que se han ido agudizando y otros que han sufrido transformaciones. Es muy importante decir esto. Muchas de las cosas que están pasando en el Uruguay, en realidad están pasando en todas partes. Lo que nos ocurre hoy a nosotros no es precisamente singular. Es una cuestión, como decía Luis Eduardo, mucho más extendida y mucho más generalizada. Y también hay que decir que si bien el país en los últimos años ha tenido cambios muy positivos, transformaciones en términos de desarrollo social, de mejora de los indicadores sociales, hemos tenido un crecimiento económico extraordinario, políticas de redistribución, también hay que reconocer que el peso de la deuda social y las desigualdades, que son desigualdades de ingreso, que son desigualdades generacionales, que son desigualdades de género y que son desigualdades territoriales, como se ve muy claramente marcado allí, siguen siendo, desde mi punto de vista, elementos fundamentales para entender una parte significativa de la distribución de las violencias y de los delitos en el país. Cuando nosotros hablamos de las tasas de siniestros en accidentes de tránsito, esto está directamente correlacionado con el incremento y la mejora en la economía y el crecimiento del parque automotor. Claro. Más allá de cuestiones de causalidades que tienen que ver con incumplimientos normativos en el tránsito y la dificultad para convivir en ese espacio común, es muy claro, cuando hay crisis económica las tasas de mortalidad en el tránsito disminuye, cuando hay crecimiento de la economía recrudece. Con el tema de los suicidios y sobre todo con el tema de las tentativas de suicidio tiene una relación bastante parecida, aunque pueda sonar un poco rara. En momentos de crecimiento económico, de multiplicación de las expectativas sociales y de las expectativas individuales, este es un indicador que tiende a crecer. Y cuando finalmente analizamos algunas otras cuestiones que tienen que ver con el delito organizado, con el crimen transnacional, con el fenómeno de las redes de ilegalidad, no se olviden también que el país ha sufrido transformaciones en términos de fronteras. En economías abiertas, y pasa en el Uruguay y pasa en esta región, sin lugar a dudas son ámbitos proclives a que estos fenómenos transnacionales, sobre todo de ilegalidad de la economía y de delito organizado, se ramifiquen por distintos lugares y colonicen aquellos sectores más vulnerables. Ahí el país tiene un problema desde ese punto de vista. Y después tenemos algunas otras desigualdades que son fundamentales. Hoy tenemos el debate muy centrado, desde mi punto de vista equivocadamente centrado, en la cuestión del delito adolescente. Y de hecho hay
iniciativas para bajar la edad de imputabilidad penal y hay un fuerte debate instalado. En un país como el Uruguay, en donde hay profundas desigualdades generacionales, en donde hace muchísimos años que jóvenes y adolescentes tienen los peores indicadores sociales, claro, aún en momentos de crecimiento económico. Bueno, debería justamente llamarnos la atención sobre ese problema y no sorprendernos tanto que haya ciertos niveles de violencia, de delito contra la propiedad que involucren a adolescentes o por lo menos a determinadas franjas donde hay un factor muy claro de desigualdad social en ese sentido. Yo creo que es muy importante focalizarse en esos puntos para entender las complejidades del proceso. Intentando buscar las raíces de estos temas y preparándonos para este programa, quisiera rescatar algo que mencionó Moraz en el bloque anterior, que está vinculado al consumo o al aumento del consumo y al consumismo. Y estuve viendo un trabajo que usted publicó en 2011, ya hace 2 años, y que decía textualmente, lo voy a leer porque la parte que tomé es muy cortita, pero creo que es bien, me pareció muy interesante lo que usted decía hace 2 años atrás. No roban para comer, está hablando de los delitos de los jóvenes. Lo que buscan es consumir. Hay una verdadera compulsión consumista. Buscan en el mercado negro los championes de marca o los celulares más avanzados. Tienen otras hambres. No es el refuerzo con mortadela. Quieren vivir con la mayor intensidad posible dentro de la dinámica del capitalismo. Pero la ética weberiana, que asociaba su desarrollo con el trabajo, el sentido del ahorro, aquí no existen. Son los lumpen consumidores. ¿Sigue sosteniendo esta afirmación? Yo nunca afirmé que el problema fueran los lumpen consumidores. Yo lo que hice fue una crítica justamente a la idea del lumpen consumidor. Más bien es una crítica que hice. Pero bien interesante la afirmación. Sí, sin duda. Y sí sostengo la idea de que el consumo rige muchas veces la construcción de la identidad. No son ajenos estos muchachos que muchas veces no tienen acceso por las vías formales, lícitas, a determinados bienes, el que quizás procuren otra forma de alcanzar lo que todos queremos, aquello que la sociedad de consumo nos impone como necesario para la construcción de la identidad. Ahora bien, esa idea del lumpen consumidor, esa idea de que hoy los jóvenes de hoy no tienen códigos, es una idea muy discutible porque hace parte de una teoría que intenta eludir todo lo que recién decía Rafael, de las carencias estructurales que los adolescentes y los más jóvenes tienen, tanto en el acceso al mercado de trabajo. 9 de cada 10 primeras experiencias laborales son por redes de contacto interpersonal. Hay determinados chicos que vienen de determinadas zonas que no tienen la red de contacto. Y más allá de que hagan el esfuerzo de acceder al sistema educativo, luego esa acreditación no les sirve para ingresar. Los niveles de pobreza, a pesar de que ha sido notablemente reducida en los últimos años, siguen siendo importantes entre los más jóvenes. El nivel de desempleo sigue triplicando en los menores de 25 respecto al total de jóvenes. Entonces hay una serie de problemas que tienen que ver con una estructura económica que relega a los jóvenes, y esto ha sido así hace 20 años, a pesar del ciclo económico positivo. Muchas veces todo eso se reduce a decir, bueno, ya hay trabajo, no hay problemas de empleo, están todos los problemas sociales resueltos a través de los distintos programas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto ahora no roban para comer, simplemente no quieren trabajar o no tienen código. Yo creo que muchas veces esa interpretación de la marginalidad cultural no es extensiva ni generalizable a todo el conjunto de adolescentes que están en conflicto con la ley o incluso el conjunto de delincuentes adultos. Yo creo que hay una lectura que tiende a privilegiar determinados aspectos y no otros. Y eso es así porque si nosotros nos ponemos a pensar en el día de hoy, decir que no tienen códigos, ¿qué quiere decir? Una época que ha visto renunciar al Papa Benedicto. 600 años que no renuncia un Papa, y nosotros aceptamos como sociedad y vemos como algo natural de que el Papa tiene determinada edad, está cansado, pero hace 600 años que no renuncia a un Papa. También ahí cambian los códigos. Y es
¿Qué es un código? En definitiva, es una regla de conducta que nos sirve para adaptarnos a determinado contexto. Cuando tenemos un sistema carcelario absolutamente extralimitado, cuando muchas veces las autoridades a cargo del sistema carcelario reciben a los parientes de los presos como los futuros habitantes de esas cárceles. Un sistema que muchas veces se caracteriza por su violencia, por el nivel de hacinamiento, por carencias de todo tipo. Entonces es natural que para sobrevivir en ese medio extremadamente violento se desarrollen determinados códigos y que cuando la persona vuelve a su ámbito natural, esos códigos se puedan trasladar. De manera tal de que lo que aparece ser una solución frente a la violencia, que es la cárcel, termina siendo parte de un nuevo problema. Y ya están por ahí los ajustes de cuenta como un indicador eventual justamente de una serie de violencias que se da en el sistema carcelario y que se empieza a trasladar a la sociedad. Distintos tipos de violencia, violencia doméstica. Hacemos una pausa y entramos en este tema.